primero van a ser los roces. Los roces, como lo dice su nombre, es una técnica en donde vamos a rozar la piel de la mano sobre la espalda, en este caso, del compañero. Entonces, el roce superficial simplemente es deslizar la mano, hacer un primer contacto sobre el tejido. Es un roce que simplemente me va a permitir ir entrando en contacto, reconocer el tejido de la zona con la que yo estoy trabajando, tratar de ver si hay alguna estructura que, por ejemplo, yo ya empiezo a percibir como, mantengamos de momento ese término, como contracturado, como con mayor tono muscular, etc. Entonces tenemos un roce superficial y un roce profundo, que tal vez ustedes ahorita no van a notar ninguna diferencia solo viéndolo. Simplemente la misma técnica, nada más que ya voy presionando un poquito más, pero siempre me quedo dentro de una superficialidad, o sea, no me empiezo a meter demasiado en el tejido. El roce superficial es casi que una caricia, y el roce profundo ya entro un poquito más en contacto, más presión, pero me quedo hasta ahí. Luego también son preguntas que van a ir surgiendo, como les digo ahorita, enfóquense en la técnica y casi que con la palma de las manos, pero yo puedo hacer masaje con los puños, yo puedo hacer masaje con los codos, con el antebrazo, me puedo subir encima de la espalda y caminar. O sea, son cosas y técnicas de masaje. Por ejemplo, si alguien en algún momento tiene interés en llegar a formarse en líneas asiáticas, van a ver formas muy diferentes, incluso a uno le caminan por la espalda, o sea, son técnicas muy diferentes, y la línea oriental es muy distinta en cuanto al enfoque de la masoterapia que la parte occidental. Luego tenemos la fricción. La fricción, por ejemplo, ya que me puse crema, la fricción se empieza a dificultar un poquito, porque en la fricción yo necesito generar una fricción del tejido. El concepto de la fricción es, yo voy a venir, lo hago con los dedos gordos para que quede más claro, pero realmente lo puedo hacer con cualquier parte, presiono y nunca cambio el punto de apoyo. Vean que el punto inicial de apoyo no se me desplaza, sino que presiono y hago la movimiento. ¿Okay? Entonces genero una fricción de un plano de tejidos contra planos más profundos. O sea, puede ser acá la piel, tejido subcutáneo, dorsal ancho contra erectores de la columna, incluso un poquito contra tejido óseo. Luego, la percusión, como si estuvieran golpeando un tambor. De nuevo lo mismo, yo lo puedo hacer con el borde, en este caso ulnar de la mano, lo puedo hacer con toda la palma viéndose de frente una a la otra, lo podría hacer con los dedos como tocando piano. Aquí de repente no va a tener tanto efecto, pero si yo trabajo en zonas más sensibles como en la cara, yo podría, no voy a ponerme ahí con los puños a darle a la persona, pero lo puedo empezar a adaptar con las yemas de los dedos. Simplemente es establecer un ritmo. De nuevo, no se preocupen si va muy rápido, si va muy lento. Hoy no me interesa tanto en sí detalles de la técnica, per se de velocidad, de dirección, sino practicar la técnica en distintas partes del cuerpo. Luego, vibración. Esta es una de las que más cuesta al inicio y es una muy cuestionada, porque se habla de que el cuerpo humano, o que yo no tengo la capacidad de generar las frecuencias de vibración necesarias para realmente generar un efecto en el tejido blando, un efecto mecánico. Pero ustedes ya lo irán notando. Una cosa también es lo que dice la parte purista biomecánica a la sensación que va a ir percibiendo la persona. En la vibración es un movimiento que vean que no es de la muñeca, esto cansa mucho, es un movimiento que debería venir desde el hombro, como si yo estuviera haciendo rotaciones a nivel de mi cintura escapular. Entonces básicamente vengo a generar este gesto. Y evidentemente con una mano les va a costar más que con la otra. ¿Hay alguien aquí que sea zurdo? Solo usted. Entonces, normalmente a la mayoría con la izquierda les va a costar un poquito más. Entonces también ahorita que hagamos las prácticas, intenten hacer las dos técnicas con sus dos manos. Luego, me voy con la presión. Bueno, el amasamiento básicamente es aislar una masa tisular. O sea, yo voy a tomar un tejido, por ejemplo, aquí intento tomar el erector de la columna un poquito, como si estuviéramos amasando masa. Intento tomar el tejido y lo empiezo a movilizar.
empiezo a cambiar sus patrones de tensión. Y por último tendríamos la presión, que la presión se nos va a dividir en dos: presión estática, presión deslizante. Presión estática, otro detallito, bueno, aquí que lo pueden explotar, el tema de la altura de la camilla. Usualmente se habla de un estándar de que la altura de la camilla debería ser, si yo estiro mis extremidades, puño cerrado, que me llegue más o menos a esa altura la camilla, pero me va a variar un poquito de la zona, del tamaño de la persona. No es lo mismo trabajar acá que trabajar acá, y luego de la técnica que yo voy a utilizar. Entonces al fin y al cabo yo también con mi cuerpo me puedo ir adaptando, puedo hacer lo que se llama colocar una finta adelante, que es colocar un pie adelante, y yo me empiezo a mover simplemente con mis rodillas, con mi cadera, en vez de estar haciendo esto también, que ya se los mencioné el otro día en vendaje, que hoy todavía algunos no cuidaban ahí un poquito la postura, que no hay una postura perfecta, pero yo no puedo estar haciendo un masaje así durante 45 minutos, entonces sí tengo que cuidar un poquito esas cargas. La presión yo necesito hacer una fuerza desde arriba, entonces si la camilla está muy alta me va a costar, o la presión va a tener que venir más directamente de mis manos y mis dedos, y simplemente es presionar. Presión estática, la puedo hacer con todo el puño, la puedo hacer con mi codo, que luego veremos ahí variantes de esas técnicas. Presión estática, y la presión deslizante es lo mismo, pero ahora sí me voy deslizando. Vean la diferencia con la fricción. En la fricción yo no me desplazo, parece que estoy moviendo el tejido, lo estoy friccionando contra tejidos más internos, pero yo no me desplazo como en la presión deslizante. Ahora, cada técnica, insisto, de momento no piensen tampoco en un orden de que tengo que hacer, ahí las anoté conforme me iba acordando. Usualmente sí es cierto que los roces son una buena técnica para empezar, como para ir entrando en calor, para no entrar muy brusco, pero por ejemplo, eso lo veremos más adelante en otra clase. Piensen en un evento deportivo y la persona va a competir dentro de media hora. ¿Consideran que estaría bueno que yo le empiece a hacer roces? No, la persona se me va a dormir ahí. Yo necesito que esté el sistema simpático activado. Yo debería entrar con técnicas, digámoslo así, más bruscas, más potentes, con amasamiento, con presiones deslizantes, etc. Ahora, lo que sí es cierto es que cada técnica no la puedo aplicar en cualquier parte del cuerpo. Un amasamiento, por ejemplo, aquí abajo yo no lo puedo venir a hacer. Ahorita explico un poquito en las piernas, pero aquí me va a costar hacer un amasamiento. El trapecio es un músculo que se adapta mucho al amasamiento y además es muy agradecido del amasamiento. Entonces yo puedo venir aquí perfectamente y acoplarme a ese trapecio. Pero de repente, venir a hacer amasamiento acá, lo que voy a hacer más bien es molestar, voy a empezar a agarrar las costillas, además la persona le puede dar cosquillas, etc. Entonces también ahí, digámoslo así, un poquito de sentido común en la aplicabilidad de cada técnica, evitar zonas de recorrido nervioso, o sea, o presionar ahí en zonas de recorrido nervioso, de nuevo, hay que manejar la anatomía un poquito, evitar técnicas un poquito bruscas en zonas muy óseas, no voy a venir a hacer percusión aquí demasiado fuerte, no tiene mucho sentido, percusión de repente en zonas que tengan un mayor volumen muscular. ¿Dudas hasta aquí? Pues las hago rápidamente en miembro inferior, que técnicamente es lo mismo, pero que ahí nos adaptamos un poquito diferente. Entonces igual, si es aquí roces, roce superficial, roce profundo, tener cuidado, como les decía, zonas o de recorrido nervioso, en este caso vasculares, aquí no voy a venir a presionar, esto le va a generar problemas, dolores, etc. Fricción. ¿Alguien se acuerda cuál nervio pasa aquí? Ciático viene aquí, se divide en dos. Fibular común y tibial, que pasa aquí pero al fondo. Pero aquí a 2 milímetros hay uno, que es cutáneo. Que si yo empiezo a presionar acá, posiblemente le va a empezar a molestar. Nervio sural. Entonces, de nuevo, que me adelanto algunas semanas. Cuando vemos todo lo que son técnicas manuales, punción seca, el fisio empieza a meterse en un cassette ahí que todo lo que yo estripo y duele es un punto gatillo, un punto ahí a tratar.
Si yo vengo y presiono acá y le duele, como acaba de pasar, eso es un tejido nervioso que hay aquí, o sea, es una zona muy sensible. Entonces también tener ese cuidado. Si yo estoy haciendo una fricción, no es lo mismo hacerla acá que empezar a hacerla acá. Entonces tener un poquito ese cuidado. Y ya a partir de ahorita que vamos a trabajar mucho ya en una práctica más directa, por así decirlo, más íntima, llamémosle, en comparación con crioterapia, que eso era colocar la compresa y listo, tengamos mucha comunicación con el compañero, por más que nos llevemos súper bien. Siempre los que estén de pacientes avisen si algo les duele, si perciben demasiada fuerza, porque también hoy tal vez no lo vamos a hacer mucho, pero en varias clases vamos a rotar y casi que todos van a trabajar con todos. Entonces, eso también, de repente venimos con una persona que yo puedo meterme con mucha fuerza, paso a otra persona que por más que se vea muy grande, es un poquito más sensible o anda sensible porque fue al gimnasio ayer y anda un poquito dolorido, etcétera. Entonces, esos comentarios nos ayudan a cuidar un poquito el peso de la mano, la técnica, etcétera. Fricción, como les decía, simplemente no separamos o no cambiamos el punto de contacto. Luego tenemos la percusión, golpeteo, la vibración. Por ejemplo, aquí yo podría hacer una variante y empezar a hacerlo de esta manera, ya no solo en un contacto directo con mi palma, con el tejido que quiero empezar a movilizar. Luego el amasamiento, que es lo mismo, aquí me lo permite el gastrocnemio, hay un poquito sóleo, o me lo permiten los isquiotibiales perfectamente. Lo mismo, por ejemplo, esta zona es muy vascularizada, hay mucho tejido nervioso, tener cuidado entrando por acá. A diferencia de acá, que aquí de repente duele, pero duele por otras cosas. Aquí está la cintilla iliotibial, el vasto lateral, que usualmente se trabaja bastante y suele estar ahí un poquito tenso. Y la presión estática y presión deslizante. Duda, chicos. Entonces, acomódense con calma,